Los sensores capacitivos permiten detectar objetos metálicos y no metálicos, sólidos y líquidos. Sin embargo, es más apropiado utilizarlo para objetos que no son metálicos. ¿Por qué? Bueno, porque en preferencia por su confiabilidad, en ese caso usaríamos mejor sensores inductivos. Que si no sabes cómo funciona un sensor inductivo, te dejo aquí arriba en la tarjeta el link directo a ese video. Muy bien, sigamos. Aunque los sensores de proximidad capacitivos son similares a los inductivos en cuanto a su tamaño, forma y concepto, hay una gran diferencia, que los sensores capacitivos reaccionan a alteraciones en campo electrostático, mientras que los sensores inductivos detectan cambios en campos magnéticos. Así que tenemos dos grandes diferencias en las cuales no hay que confundirse. La sonda situada detrás de la cara del sensor es una placa capacitiva. Al aplicar corriente al sensor, se genera un campo electrostático que reacciona a los cambios de la capacitancia causados por la presencia de un objeto. Cuando el objeto se encuentra fuera del campo electrostático, el oscilador permanece inactivo. Pero cuando el objeto se aproxima, se desarrolla un acoplamiento capacitivo entre este y la sonda capacitiva. Cuando la capacitancia alcanza un límite específico, el oscilador se activa, lo cual dispara el circuito de encendido y apagado. Aquí podemos ver una imagen del funcionamiento. Vemos al principio de este dibujo que el oscilador se detiene si no hay ningún objeto. Sin embargo, a medida que se empieza a acercar cualquier tipo de objeto, el oscilador se empieza a poner en marcha y aumenta la frecuencia cuando este campo empiece a interrumpirse. El oscilador se mueve a su máxima frecuencia y amplitud siempre y cuando tenga enfrente a un objeto. Y a medida que se empieza a alejar nuevamente el objeto, el oscilador empieza a detenerse. La capacidad del sensor para detectar el objeto depende ampliamente del tamaño y de la constante dieléctrica del objeto, así como de su distancia respecto al sensor. La constante dieléctrica es una propiedad del material. Todos los materiales tienen una constante dieléctrica. Aquellos con constantes dieléctricas más altas son más fáciles de detectar que los que tienen valores más bajos. Cuanto mayor es el tamaño o la constante dieléctrica del objeto, más fuerte es el acoplamiento capacitivo entre la sonda y el objeto. Cuanto más corta es la distancia entre el objeto y la sonda, más fuerte es el acoplamiento capacitivo entre la sonda y el objeto. Si nos ponemos a analizar las partes de un sensor de proximidad capacitivo, vamos a encontrarnos con 5. Primero, como dijimos, tenemos la sonda o placa capacitiva. Luego tenemos un oscilador. Tenemos el detector del nivel de señal, el dispositivo interruptor de salida de estado sólido y el potenciómetro de ajuste. Aquí lo podemos ver muy bien en la imagen, cada una de las partes que mencionamos. Si queremos hablar un poco sobre la sonda, esta es la que irradia un campo electrostático que genera un acoplamiento capacitivo entre la sonda y el objeto que entra en el campo. El oscilador es el que suministra energía eléctrica a la sonda o a la placa capacitiva. Tenemos el circuito de disparo. El circuito de disparo detecta los cambios en la amplitud de la oscilación. Los cambios ocurren cuando un objeto entra o sale del campo electrostático. El dispositivo interruptor de salida de estado sólido. ¿Qué es eso? Bueno, una vez que se detecta un cambio suficiente en el campo electrostático, la salida de estado sólido genera una señal eléctrica que la debe interpretar un dispositivo, como por ejemplo un PLC. Esto es lo que hace esta salida de estado sólido. Es un contacto que indica la presencia de un objeto en el campo de detección. Y por último tenemos un potenciómetro de ajuste. Si el potenciómetro se gira a la derecha en sentido horario, la sensibilidad aumenta. Y si se gira a la izquierda en sentido antihorario, la sensibilidad disminuirá. Sin embargo, esto queda sujeto a la marca del sensor. Vamos a hablar de dos tipos de sensores. Los sensores capacitivos pueden ser de diseño blindado o no blindado. La sonda blindada. Los sensores blindados cuentan con una banda de metal alrededor de la sonda. Esto ayuda a dirigir el campo electrostático hacia el frente del sensor,
permitiendo un campo más concentrado. El diseño blindado permite embutir los sensores en el material circundante sin causar falsas activaciones, porque recordemos que podrían estar detectando lo que tiene al lado, es decir, el material donde está empotrado. Los sensores de proximidad capacitivos blindados son apropiados para la detección de materiales con constantes dieléctricas bajas, difíciles de detectar, debido a que sus campos electrostáticos son muy concentrados. Esto les permite detectar objetos que los sensores no blindados no pueden detectar. Muy bien, hablemos de los de sonda no blindada. Los sensores no blindados no tienen una banda de metal alrededor de la sonda, por lo que su campo electrostático es menos concentrado. Muchos modelos no blindados cuentan con sondas de compensación que proporcionan una mayor estabilidad. El campo electrostático de un sensor no blindado es menos concentrado que el de un modelo blindado. Esto hace que los sensores capacitivos no blindados sean ideales para detectar materiales con una constante dieléctrica alta, es decir, fáciles de detectar, o para diferenciar entre materiales con constantes bajas y altas. Vamos a hablar algunas consideraciones relativas al objeto. Y para eso vamos a estar hablando de las constantes dieléctricas. Los materiales con constantes dieléctricas más altas habíamos mencionado que son más fáciles de detectar. Por ejemplo, el agua y el aire son extremos dieléctricos. Un sensor capacitivo podría ser muy sensible al agua, que tiene una constante dieléctrica de 80, siendo ideal para aplicaciones como la detección de nivel de líquidos. Sin embargo, el mismo sensor no sería sensible al aire, que tiene una constante dieléctrica de 1. Otros objetos estarían dentro del intervalo de sensibilidad, como la madera húmeda, que tiene una constante dieléctrica entre 10 y 30, y la madera seca, cuya constante dieléctrica es de entre 2 y 6. A continuación, les muestro una lista parcial de las constantes dieléctricas de algunos materiales industriales típicos. Los materiales con constantes dieléctricas altas pueden detectarse a través de las paredes de contenedores fabricados con materiales con constantes dieléctricas más bajas. Un ejemplo es la detección de alcohol o harina a través de una pared de vidrio. El alcohol se podrá detectar a través de las paredes de vidrio, mientras que las harinas no. Es necesario probar cada aplicación. La lista de constantes le permitirá determinar la viabilidad de una aplicación. Los valores indicados variarán dependiendo del tamaño y la densidad del objeto en cuestión. Algo que tenemos que tener también es la consideración ambiental. Y esto lo decimos porque todo material que entre en el campo electrostático de un sensor capacitivo puede causar una señal de salida. Esto incluye el polvo, la suciedad y otros contaminantes acumulados sobre la cara del sensor. El uso de electrodos de compensación en la sonda contribuye a estabilizar los sensores no blindados. El campo de compensación no se extiende lejos del sensor. Cuando el objeto entra en el campo de detección, el campo de compensación no varía. Cuando los contaminantes se depositan directamente sobre la cara del sensor, ambos campos, el del sensor y el de compensación, se verán afectados. El sensor no detecta este cambio de la capacitancia y por tanto no genera una salida. Veamos por último las ventajas y desventajas de los sensores de proximidad capacitivos. Como ventajas podríamos mencionar 4. La primera es que detectan objetos metálicos y no metálicos, así como líquidos y sólidos. La segunda ventaja es que es como si pudieran ver a través de ciertos materiales. Es decir, que podemos identificar si una botella está llena detectando el líquido que hay adentro. Y no todos los sensores lo pueden hacer. Son de estado sólido y además tienen una larga vida útil. Y por último, disponen de muchas configuraciones de montaje. Si nos ponemos a analizar las desventajas, podemos mencionar 3. La primera es la distancia de detección corta, que varía en función del material a detectar. Sin embargo, como bien sabemos, con las últimas tecnologías que han ido saliendo y los avances tecnológicos ha ido mejorando. Además, son muy sensibles a factores ambientales. La humedad, la lluvia, puede afectar el resultado de la detección. Y por último, no son selectivos con respecto al objeto detectado. Es esencial controlar qué es lo que se aproxima al sensor. Y esto, como dijimos,
es porque puede llegar a detectar cualquier material que se acerque que tenga una constante dialéctrica.